Vamos a hablar en los próximos minutos de este inicio de la campaña de la renta 2024. Hoy es 31 de marzo, pues esto empieza el miércoles día 2, ¿no? Tenemos con nosotros aquí en estos estudios a nuestro asesor en estas cuestiones, es Nicolás Emery, abogado, economista, socio fundador del bufete Moya Emery. Nicolás, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien. Adaptándonos al cambio de horario. Adaptándonos al cambio de horario. Eso cuesta también, se nota un poco, ¿no? Sí, sí, sí se Sí nota. se nota, ¿no? Pues Sí, sobre todo sí. cuando nos quitan una hora, Hace ¿eh? unos cuantos días hasta que nos enteremos Cuesta, cuesta. cómo A- volvemos a la normalidad. Adaptándonos al cambio horario y en vuestro caso también imagino que cuenta atrás para, bueno, un momento también imagino de pico de trabajo importante, ¿no? Con este inicio de la campaña de la renta 2024, ¿no? Bueno, afortunadamente o desgraciadamente todo el año estamos en danza, que si no es la renta es el IVA y si no es el IVA son sociedades, desgraciadamente pues el fisco está cada mes en nuestras vidas por una cosa o por otra. Lo que viene normal cada año, pues este año tenemos que pasado mañana, el día 2 de abril, se puede empezar a presentar las declaraciones de renta a través de la web de la agencia tributaria, por el programa web que ellos tienen. Hasta el 29 no podemos pedir cita previa para empezar a hacer las declaraciones Hasta de el renta. 29 de abril. A 29 de abril, perdona, 29 de abril. Y Hacienda empieza a atender a la gente durante el mes de mayo. Antes no podemos ni acudir a la agencia tributaria, ni podemos pedir cita previa. Lo único que podemos hacer es Presentar el borrador o presentarlo telemáticamente, ¿no? es verificar el borrador o bien presentar la declaración telemáticamente a través de la web. Los que les sale a devolver, pues es aconsejable que lo vayan presentando ya. Aquellas personas que hayan pagado más durante el año pasado de lo que tenían que pagar, pues entonces pueden ir iniciando el proceso de presentar la declaración antes de final de mes. Cuanto antes lo hagan, mejor, porque saben que antes pagar Hacienda, ¿no? Bueno, experiencia de años pasados lo demuestran así, que podías presentar la declaración de renta un día hoy y mañana o al día siguiente podías tener la declaración ya ingresada en tu cuenta. O sea, en este aspecto son muy ágiles, me imagino, porque todo va por la inteligencia artificial ahora, revisando, cruzando información, y si no hay ningún dato que destaque que nos ha declarado o lo que sea, pues entonces Confirman confirman la declaración y te lo devuelven. Además, puedes hacer un seguimiento a través de la web y te van diciendo en todo momento cómo está la situación de la declaración. Te dicen, bueno, te lo van a devolver en 3 días. Me sorprendió mucho la efectividad que tienen, que te dice 3 días y son 3 Cumplieron. días. Cumplido. Nicolás, ¿cuáles son las principales novedades de esta campaña de la renta 2024 respecto al ejercicio anterior? No hay muchas novedades. Básicamente estamos siguiendo con la misma tónica de todos los años. Lo único que se han adaptado una serie de aspectos, como que el mínimo a declarar o el mínimo exento para los ingresos de la renta son 7.302 euros. Novedad para este año es que se puede hacer la declaración, se puede pagar la declaración de renta si te sale a pagar a través de una tarjeta de crédito o a través del BIFUM, que ya es, digamos, novedoso. Se ve que la agencia tributaria se está adaptando a las... Ya se puede pagar a través del Bizum, ¿no? Se puede pagar a través de BIFUM. Y básicamente nada, y también hay que tener mucho cuidado durante este año de que aquellas personas que se dediquen habitualmente a hacer digamos, a vender objetos o bienes de segunda mano, pues que la agencia tributaria va a tener ojo encima de ellos, porque hay un fuente de negocio en este aspecto. Y puntualizo, aquella persona que vende, tengo un traje, no me lo he puesto y lo que vendo por Sí, a través de estas aplicaciones que hay por la aplicación, entonces no tiene que tener no tiene ningún problema, porque de todas maneras, si le llama a Hacienda, tendrá la factura de la compra y verán que la factura es inferior la venta es inferior y no tendría ninguna ganancia. O sea, aquellas personas que lo hagan de forma habitual y que compran bienes de segunda mano para posteriormente revenderlo. Claro, que al final es un negocio y se están lucrando en actividad comercial. Claro. Exactamente, y después se mantienen para este año 2024, se mantienen todas aquellas ayudas que hay a las inversiones, digamos, verdes, de cambio, digamos, de eficiencia energética. Todo esto se mantiene. Instalación de placas solares, entiendo, mejoras en aislamiento, cambios de ventana, compra
Por compra de un coche eléctrico creo que también hay, ¿no? También hay subvenciones muy importantes que te puedes acoger. Siempre, bueno, hay la subvención que te puede dar el Gobierno Balear y también está la deducción que tienes en la declaración de renta. O sea que es una doble beneficio que puede tener la persona. ¿Hay, Nicolás, algún cambio relevante en los tramos del IRPF, en los mínimos personales y familiares? Se está hablando ahora, bueno, está el debate de deflactar o no los diferentes tramos a raíz del tema del salario mínimo interprofesional. Al final se ha alcanzado un acuerdo para que no tribute, pero eso ya estaríamos hablando de cara al ejercicio del próximo año. Pero de cara a este ejercicio, ¿hay alguna novedad en ese sentido? ¿Alguna cambio importante? No, digamos, es un poco aburrido el tema porque digamos, llevamos desde muchos años de que no se van ajustando las tablas a las modificaciones que se están experimentando el IPC. Se mantiene el tipo marginal del 47% para aquellas personas que están en la, digamos, en la etapa alta de renta, y lo demás se mantiene más o menos igual. En estos aspectos lo que hay que ir es a las bonificaciones o las deducciones que tenemos en vía autonómicas, que aquí sí podemos encontrarnos aspectos que nos beneficien más que en los tramos normales de las declaraciones de IRPF que vienen del Estado, que no hay que recordar que el impuesto es del Estado. La parte troncal hace muchos años que no se... Y con lo que mencionas del salario mínimo interprofesional, pues habrá que estar en alguna medida de lo que dice la letra pequeña, porque todo es muy bonito, pero estas personas que habrán adelantado su dinero y hubiese sido a lo mejor una medida más beneficiosa para estos trabajadores, decir, bueno, vamos a modificar ya para el mes de marzo estas rentas, que para que las empresas de alguna manera pudiesen rectificar su declaración de la nómina del mes de febrero y entonces abonarle en el mes de marzo esta cantidad. No, pero tendrán que esperar el año que viene con todo lo que esto conlleva y además de tener que presentar la declaración de renta, aunque ya estén en el huracán, en el ojo de... De momento lo tendrán que adelantar, como tú bien dices, y tendrán que ponerlo de su parte y luego veremos a ver cuándo lo recuperan, si lo recuperan en su totalidad, y luego, pues evidentemente, habrá que hablar también de la inflación y todo esto que esto repercute, ¿no? Por lo tanto, generalmente el neto no será el mismo, ¿no? No será el neto. Además, hay que pensar que el valor real del dinero de hoy al valor real que pueda tener el año que viene va a ser inferior. Tampoco estamos hablando de cantidades muy importantes, pero lo que sí es que para muchas personas 50 euros pues les saca un apaño durante el mes. Sin duda. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración este año, Nicolás? ¿Qué umbrales hay que tener en cuenta? Bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que la persona que su salario o sus ingresos que provengan de un solo pagador superen los 22.000 euros. Este señor pues tendrá que presentar la declaración de renta. Si se han hecho bien las retenciones y si se han aplicado todas las cosas correctas, no tendría por qué preocuparse nada si solamente tiene estos ingresos, porque la empresa donde está trabajando ya le habrá calculado la declaración de renta, por lo tanto no le tendría que salir ni a pagar ni a devolver. Digamos, tendría que ser cero. Ahora bien, si puede tener unos ingresos pequeños de rendimientos de capital o una subvención, alguna ayuda, pues esto le va a perjudicar. Aquellas personas que tengan que perciban el dinero, perciban dos percepciones, por ejemplo, dos o más, por ejemplo, que cobren más de un pagador, ¿no? Más de un pagador, que cobren el desempleo y cobren un ERTE o que financie el desempleo, pues también vendrán obligados a hacer la declaración de renta, siempre y cuando el importe bruto que hayan tenido supere los 15.876 euros. Que es la discusión que tenemos con el salario mínimo profesional. ¿Qué ocurre? Que aquella persona que haya cobrado una cantidad por debajo en un pagador de 14.000 euros, pongamos por ejemplo, y de eso se ha cobrado el desempleo 3 meses a 1.000 euros, pues esta persona vendrá a tener que hacer la declaración de renta y con el agravante que tendrá que pagar. Digamos, pues sé que eso hay que tener en cuenta y habrá que pagar por el tema del desempleo.
Entonces, esto a aquellas personas que hayan tenido una ayuda, digamos los famosos 200 euros, el salario mínimo vital, pues todas estas personas pues vienen obligados a hacer la declaración de renta, independientemente que les salga, lleguen al mínimo o no lleguen al mínimo. Por lo tanto, hay que estar muy atentos de lo que hayamos recibido durante el año. Y tener en cuenta que las ayudas que pueda tener de los 200 euros o cualquier tipo de ayuda que se pueda percibir del Estado, pues ya automáticamente el pagador lo está comunicando a la agencia tributaria. Claro, eso computa como un segundo pagador o un tercer pagador a efectos de Hacienda, ¿no? Exactamente. O sea, ¿no? Independientemente que solamente tengas esta ayuda, también tienes que hacer la declaración de renta. Había la discusión este año de que los que percibían desempleo que lo iban a tener que presentar también. Afortunadamente ha habido una marcha atrás en este aspecto, pero en principio hay que, como decimos aquí, hay que hilar muy fino para determinar qué es lo que, si tenemos que presentar la declaración de renta o no la tenemos que presentar. En el caso, un consejo que podemos dar es que ante la duda de que, no sé, que mucha gente, yo creo que no la tengo que presentar, o yo creo que, bueno, lo mejor que pueden hacer es efectivamente asesorarse, bueno, como en un buffet como el vuestro, Moya Nemeri, bueno, o ante cualquiera que realmente sepa de esto y que le pueda asesorar en su entidad bancaria, en tal, pero lo importante es asesorarse para que no se quede con esa duda y decir, no, yo no la tengo que hacer, seguro que no la tengo que hacer, porque igual, como tú estás comentando, tiene otras percepciones y otros pagadores que él no pensaba que computan como tal y luego se lleva un susto, claro. No, y además ante la duda, digamos, aparte de asesorarse bien y que hay que asesorarse bien de alguien que sepa, que es muy importante, porque aquí la gente nos da cuenta que aquí cada día, no cada mes o cada día, surgen resoluciones de la Dirección General de Tributos, surgen resoluciones de los tribunales donde tiran muchos aspectos de Hacienda para atrás. O sea que Hacienda no es infalible, digamos, pero ante la duda, presentarla, porque no te va a salir a pagar. Y fichado, ya estás fichado, por lo tanto, ante la duda, si tienes una duda, ponte en un estado de confort. Yo le he presentado, estoy tranquilo, que no me vengan aquí... Que luego no tengas sustos, ¿no? No, porque porque si después no la has presentado y has cobrado una ayuda de 200 euros, pues la sanción por no presentar la declaración de renta, pues puede rondar los 200 euros. Por lo tanto, hay que... Se come esa ayuda, ¿no? Exactamente. Oye, y aquí en Baleares, cuando hablamos de deducciones, las deducciones a las que pueda acogerse el ciudadano a la hora de intentar pagar menos, de reducir ese saldo final que le pueda salir, ¿cuáles son las deducciones? ¿Cuál destacarías? Yo destacaría, el año pasado ya lo teníamos, que digamos para mí la más novedosa fue la de los libros de enseñanza de lengua extranjera. De que aquí, de alguna manera, la comunidad autónoma, como es un impuesto que puede regular las deducciones y las tarifas, la comunidad autónoma pues introdujo una deducción de 300 euros para aquellas personas que sus hijos estudiasen idiomas, que yo creo que era una cosa muy, muy interesante, digamos, y apostar por... ¿Pero solo libros de idiomas o todos los libros escolares en general? Todos los libros escolares lo tienen, pero tenemos añadido de 300 euros para los libros de... Aprendizaje de idiomas. Exactamente. Después están los típicos del alquiler que ya venían, lo que pasa que de alguna manera se ha incrementado para las empresas para las familias numerosas y en familias donde existe algún discapacitado, tenemos un añadido de 40 euros, no es mucho, pero bueno, esto descuenta de la cuota. Y después tenemos pues las deducciones de eficiencia energética, que de alguna manera que viene a reforzar algo las deducciones que tenemos del Estado, que de alguna manera es interesante. Luego hay también una, creo que por nacimiento, ¿no? Adopción de... Sí, hay una que están intentando incentivar el nacimiento y creo que son unos 200 euros o 300 euros que podemos tener. No es que se incentive mucho, porque con 200 euros se puede hacer poca cosa al año. No compras ni 3 botes de leche. Hay una ayuda de 200 euros para rentas bajas. Hay que incluirla en la declaración, tributa. Sí. Esto es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, al final, eso es un pagador, ¿no? Es un pagador, tributa y es un beneficio que obtienes. A diferencia de las otras, se entiende como ganancia patrimonial, diferencia que está limitado al 26% cuando, como hemos dicho antes, el marginal de las rentas normales son del 47%. Pues si solamente tenemos esta ayuda,
todas las reducciones y bonificaciones que tenemos se lo va a comer y no vas a pagar nada. Pero si tienes sueldos o tienes ingresos y sumas, pues se te va a comer un 19% la agencia tributaria. Es importante que la gente a la hora de hacer la declaración lo tenga en cuenta y que todo tipo de ayudas, este tipo de ayudas, subvenciones, bueno, que las tenga en cuenta, que las tiene que declarar, porque esto sí que están absolutamente controladas. Aquí sí que es difícil escaparse y como uno no, evidentemente no lo fije en su declaración, bueno, pues le harán revisarla, ¿no? Esa declaración, incluso le pueden luego venir con una penalización, ¿no? No, es lo que he dicho antes, de que todo esto ya no son las personas lo que lo está vigilando, es la máquina, y la máquina te está escupiendo, pues, información que tiene de pagadores y información que tiene de los contribuyentes que han declarado su declaración de renta. Y cuando no coinciden, pues ¡pam! Liquidación paralela al canto. La carta no tardará en llegar, ¿no? No, la notificación de Hacienda no tardará en llegar. Y el problema de que te llegue una carta no es que te llegue la carta, es que primero te llega una carta y te da un periodo de alegaciones. Dice, bueno, tiene usted 15 días para alegar lo que estime oportuno. Te estiman o te desestiman las alegaciones. Normalmente, si te los van a estimar, lo que no hacen es no contestarte durante un plazo de 6 meses, que es cuando caduca el expediente. Que no te estiman las alegaciones, te emiten nuevamente la liquidación y tienes que hacer un recurso de reposición. Aquí la agencia tributaria tiene un mes para contestar y es de obligado cumplimiento contestar. ¿Que no te contestan? O sea, que de una carta te empiezan a venir, pues a lo mejor 4 o 5 cartas y cada vez que viene, pues a todos, incluso a nosotros los profesionales, te viene una carta de Hacienda y se te revuelve el estómago y dices, ¿qué pasará? Sí, ese sudor frío, yo creo Sí, que sí. eso le pasa a todo el mundo. A Cuando todos, llega en el buzón y aparece una carta de la agencia tributaria y como un sudor frío hasta que uno la abre y dice, a ver qué viene ahora, ¿no? A ver qué pasa ahora, ¿no? Nicolás, novedades, si las hay, en cuanto a planes de pensiones, productos de ahorro este año, que también se puedan deducir, ¿no? ¿Cómo está ese tema? Bueno, yo creo que los planes de pensiones, digamos, están en periodo de extinción. Digamos, cada vez se incentiva o se motiva menos la cantidad se motiva menos y se reduce las cantidades que podemos deducir. Aquí hay que pensar que el propio trabajador puede contribuir con 1.500 euros. Antes estábamos en los 8.000 euros, ahora son 1.500 euros. Y la diferencia que otros, pues de alguna manera, aquí sí que tienen una ventajita los autónomos, que en el caso que quieran hacer un plan de ahorro futuro, de que pueden deducirse 5.750 euros como tope en su declaración de renta y después cuando recuperen tendrán que pagar por ello, pero de entrada están reduciendo su carga fiscal. Ahora, es una diferencia que nos diferencia a los autónomos de los trabajadores, pero no, tampoco es el chocolate del loro, porque llega un momento que al final pagas más cuando retiras el dinero y además no tienes posibilidad de utilizarlo si en un momento tienes una crisis o es una situación que necesitas dinero. Digamos, yo no creo mucho en estos productos, pero están ahí para que la gente pues tenga un estímulo de ahorro, que no tenga una disciplina de decir, bueno, yo me ahorro en esto, pues ponen el dinero con el banco, con una compañía de seguros y se ahorran de pagar una cantidad de dinero y difieren el pago para el futuro. Sí, lo que pasa es que, claro, con ese condicionante, como tú bien dices, que es que no puedes utilizarlo a corto plazo, sino que está en virtud de esas condiciones que tenga ese plan de pensiones o ese producto bancario que tú hayas hecho, y generalmente pues es a posteriori, cuando te hayas jubilado o de aquí a ciertos años, y eso te condiciona, claro. Y además lo que han hecho, creo que es de 2012 o 2011, no sé exactamente qué año, es que antes en el pasado, pues cuando recuperabas el dinero, como consideraban que no era renta irregular, podías una deducción del 30% de la base imponible. Esto lo dejaron hacer y todo el dinero que nosotros aportamos ahora a un fondo de pensiones, pues tributa al 100% el día de mañana. Claro, y tienes en cuenta que si has acumulado 10 años de fondo de pensiones, pues la tarifa, porque entra como rendimiento de trabajo, la tarifa que vas a aplicar va a ser... Cuando tú recuperes ese fondo de pensiones. Exactamente, y va a ser el marginal, digamos, el 47%, o sea que prácticamente la mitad de tu dinero se va a ir hacia el fisco.
Está claro que Hacienda siempre gana. La banca siempre gana. Nos cobran al entrar, al salir y cuando va uno por el camino. Y por respirar. Haciendo el trayecto y por respirar, sí. Autónomos, que nos escuchan muchos, ¿no? Y a los que te referías antes. ¿Qué tienen que tener en cuenta este año a la hora de hacer esta declaración? No sé si nuevo sistema de cotización por tramos, ¿ha entrado o no ha entrado? ¿Qué novedades hay? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Bueno, como siempre hemos dicho que los autónomos son los más sufridores de la película y son los que más sufren las inspecciones y los que sufren más que no le pagan los clientes y tengan que encima pagar los impuestos anticipadamente. Esto me suena. Te suena, ¿no? A ver, lo que ha ocurrido, digamos, no hay grandes novedades para los autónomos. La única novedad destacable que tenemos es que desde que se puso en marcha que tanto ganas, tanto pagas a la seguridad social en la cotización de autónomos. Antiguamente tenías una cuota de 280 o 320 euros y era voluntario de alguna manera aumentar esta cuota de autónomos. Ahora tenemos una cuota de autónomos que puede llegar hasta ser el de 500 euros y tenemos que pagar, nuestra base de cotización se calculará en función de las rentas que tenemos en nuestra actividad económica y tendremos que pagar el 32% con un tope de creo que son 525 o 550 euros que tenemos que pagar. Toda esta información, ¿qué ocurre? Que la renta, nosotros cuando presentemos la declaración de renta, pues automáticamente la información de nuestros ingresos se va a la seguridad social. Y si la seguridad social capta lo que hemos ingresado, lo que hemos declarado como actividad económica y si no hemos regularizado bien nuestras cuotas de autónomo, nos girarán una liquidación a posteriori, diciendo, tú has declarado que ibas a ganar 30.000, has ganado 40.000, por lo tanto me tienes que pagar un 32% sobre sobre el resto. O sea que en este caso 10.000 tendremos una deuda latente de 3.200 euros en el caso de los autónomos. Hay que ir con mucho cuidado, digamos. ¿Pero y esa liquidación que se hace a posteriori, al final del año o cuándo? Esta liquidación estamos obligados a comunicarlo o sea que en el mes de febrero tenemos que comunicar nuestra modificación de la base a final de año, la regularización total. Digamos, bueno, yo he ganado el año 2024, en el mes de febrero teníamos que haber dicho, he ganado, mi rendimiento de actividad económica es tanto. Por lo tanto, teníamos que haber declarado, haber pagado tal, y en el mes de febrero te genera una liquidación y tú pagas, sin ningún tipo de recargo y sin ningún tipo de interés de demora. Si no lo has hecho, pues la agencia tributaria, la Seguridad Social tiene el derecho, cuando reciba la declaración de renta, de quitarte una nueva liquidación y entonces te van a poner intereses y te va a poner sanción. Ahora bien, esto es la liquidación final. Cautos, durante el año tienes 6 ventanas que puedes ir modificando, puedes ir adaptando tu cuota a lo que realmente tenías que declarar. Y, digamos, tanto al alfa como a la baja. Si, por ejemplo, tú has llegado y has pagado por 40.000 y tenías que haber pagado por 30.000, la Seguridad Social en un plazo de 4 meses te devuelve el dinero si le comunicas que has ganado menos de lo que has declarado. O sea que, y está funcionando, nos consta que está funcionando. Claro, porque en la vida de un autónomo lo que puede ocurrir es que tú tienes unas estimaciones en función de, bueno, pues de una actividad que tienes, de unos clientes, pero luego pues igual en mitad del año pues baja esa actividad o puede subir y a eso te refieres, ¿no? Cuando hay que ajustar, hay que regular la cuota, hay que regular esta declaración, ¿no? Hay que tener en cuenta que los autónomos, pues como bien dices, estamos en una montaña rusa. Digamos, un día ganamos más, un día ganamos menos, no tenemos ingresos estables, a lo mejor tienes un cliente muy bueno que durante los años te has sido fiel y un momento de dama te dice, quiero que me reduzcas el precio porque si no me voy con uno que... O lo pierdes directamente, claro. Lo pierdes o que cierra. Entonces puedes adaptar tus pagos a esto. Esto significa que de alguna manera los autónomos tenemos que estar más involucrados en la parte administrativa de nuestra actividad, aunque no se considere como un valor añadido muy importante, pero yo creo que lo más importante de la empresa es pues llevar una contabilidad de una manera ordenada, porque si no, ¿de qué vas a tener un negocio? Y segundo, vigilar pues todas estas cositas y si tú no tienes tiempo, pues contactar con la persona que sí te
te pueda ayudar en Te ese asesore, aspecto. ¿no? Que te asesore. Exactamente. Fundamental para luego no llevarte sustos, ¿no? Venga, vamos con últimas cuestiones, ¿no? En este repaso, consejos que estamos dando de cara a este inicio de la campaña de la renta 2024 que se inicia este miércoles 2 de abril. Lo estamos haciendo con Nicolás Emery del bufete Moya and Emery. ¿Qué pasa con la deducción por alquiler o vivienda habitual? Antes creo que ya los comenta un poco. ¿Sigue existiendo? Sigue existiendo, vamos a mejorar la situación para las familias numerosas y para los que tengan personas discapacitadas que viven con ellos, por lo tanto sigue existiendo para las personas menores de 36 años. O sea que tú, desgraciadamente, no te vas a poder aplicarte la deducción porque ya tienes unos cuantos más. Ya los pasé hace tiempo, sí. No me importaría tenerlos. ¿Y cuánto es esa deducción, Baleares? Sí, hay deducción autonómica también, ¿no? Sí, son 400 y 440 para los que sobrepasen que tengan familia numerosa. 400 euros que se pueden entonces deducir por alquiler, ¿no? Y en cuanto a compra habitual, compra de vivienda habitual, esto entiendo que ya se quitó, creo que estaba hasta el año 2013, ¿puede ser? En el 2013 se eliminó el incentivo para que las personas... Para la gente comprara, ¿no? Para comprar. Te podía deducir un porcentaje de la hipoteca, ¿no? Hasta un tope. Habría que revisar a ver quién estaba en el gobierno en 2013 para ver por qué ahora la gente no tiene incentivos para comprar viviendas, porque mucha gente pues... Bueno, era una ayuda y una deducción que era a veces interesante, importante, claro. Podía llegar hasta cerca de 2.000 euros que te podías deducir, y esto de alguna manera te ayuda a pagar unas cuantas cuotas a final de año. Claro. Pero bueno, se eliminó de tal. No, yo nunca he entendido. Los derechos adquiridos pues los mantienes. Ya creo que poca gente tendrá derecho a deducírselo, porque en aquel entonces no se hacían hipotecas de 30 y 40 años como se hacen ahora, se hacían de 20, 25 años como máximo, por lo tanto estaríamos ya en el umbral de que vayan desapareciendo todas las cosas. Errores frecuentes que se hacen en la renta, errores que pasan casi todos los años, ¿no? Y que son los que os encontraréis vosotros en vuestro bufete, en vuestras oficinas, y que son los más habituales. Confirmar el borrador sin haberlo revisado. Esto para mí es el error más grande que nos encontramos, porque la gente piensa que lo que viene en el borrador de Hacienda está bien, pero nos encontramos que el borrador no pone todo lo que tiene que poner. Por lo tanto, el primer tema que yo destacaría es que la gente revise su borrador de renta, y si no está conforme, pues que se lo haga mirar con alguien más. Y después que se elimina, digamos, la gente obvia, pues a veces incluir el desempleo, olvida de poner pues las ayudas que está percibiendo, las subvenciones del coche. Antiguamente, cuando teníamos las ayudas de la compra de vehículo, pues que encontrabas que como no venían en el borrador, la gente se olvidaba y después recibía una paralela. Básicamente es olvidarse de poner las deducciones. Y muchas veces pues se olvidan de pues que si están sus padres viviendo con ellos y no ganan, creo que son 8.000 euros que no tienen que cobrar, que lo pueden incluir dentro de la declaración de renta y les reduciría pues un poquito la cuota a pagar. Yo destacaría estas y no vigilar si tiene derecho a todo lo que tiene derecho a deducirse. Bueno, pues importante, no fiarse solo del borrador que le envían, porque muchas veces hay cosas que ahí Hacienda no estipula o no tiene controlado en ese sentido, y al final, pues bueno, asesorarse siempre e intentar poner absolutamente todo, porque muchas veces pues esas deducciones al final pues van a restar y le van a salir a cuenta, ¿no? Y después también una de las deducciones típicas que se olvida es aquellas que de donaciones que hacemos a distintas entidades. Se nos olvida de pedir el certificado de la institución para que podamos tener derecho a deducirnos, que puede ser hasta el 40% de la deducción, pues es importante. Y también otros de los errores ahora que me viene a la cabeza es el tema de eficiencia energética, de que la gente no tiene toda la documentación necesaria para poder aplicarse la deducción y después se llevan sorpresas de no haber pedido anticipadamente qué es lo que necesita hacer. Pues tienen que tener certificado de eficiencia energética anterior y posterior para poder deducirse, y creo que es hasta el 40% también que nos podemos deducir de lo que hemos invertido. Por lo tanto, hay que estar encima de todo. Y son pequeñas cantidades que al final, pues todo suma.
Sin duda. Una última cuestión. Imagino que desde el miércoles hasta junio, una de las preguntas más habituales que debéis recibir y escuchar es, ¿me va a salir a pagar? ¿De qué depende que salga a pagar o que no? Bueno, primero depende de que nos hayan aplicado bien las retenciones. Si no tenemos ingresos pasivos o ingresos por alquileres o alquileres que hemos alquilado la habitación a la plataforma ANB y todo. Depende mucho de estos aspectos. Si hemos aplicado bien las retenciones, digamos. Yo siempre digo que la declaración de renta la deberíamos hacer en el mes de noviembre y mes de diciembre para ir ajustando todas las retenciones. Básicamente, si te sale a devolver, normalmente es porque te han aplicado mal las retenciones. Por lo tanto, la mejor situación es que te salga a cero. ¿Se da a pagar? Pues hay que revisar por qué te se da a pagar. En ese sentido, es porque a lo mejor la empresa te ha girado erróneamente las retenciones. Si la empresa te ha girado erróneamente las retenciones, tú tienes derecho a pedirle, a reclamarle a la empresa que te abone estas retenciones indebidamente. O sea que, y si no haces la declaración de renta, pues Hacienda ya le encargará al pagador que se lo abonen. Es falta de planificación. Y hay que tener en cuenta que cada uno es una persona distinta a efectos de hacer la declaración de renta. Tú y yo podemos tener los mismos ingresos. Tú tendrás un pariente que convivirá contigo que te dará derecho a deducir, yo no lo tendré, entonces tú tendrás derecho a una deducción que yo no tengo. Por lo tanto, no vamos a pagar lo mismo. No fiarse de lo que nos dice, yo no pago, aunque sean compañeros de trabajo, con el mismo sueldo. Mi consejo siempre es acudir a un profesional, a alguien que sepa, que es muy, muy importante, y de no fiarnos del borrador. Esto es lo que consejo final. Cada contribuyente es una historia. Exactamente. A efectos de Hacienda, cada contribuyente es una historia, cada contribuyente tiene sus circunstancias personales, sus posibilidades de deducción, no, sus ayudas, aunque, como tú bien dices, quizá los ingresos puedan ser los mismos, pero luego, efectivamente, las circunstancias son diferentes a efectos de contribución y de Hacienda, ¿no? Y lo más importante, como tú insistías, es buscar el asesoramiento de expertos, de gente que realmente sepa. Mucha gente seguramente pues hace la declaración a través ya de, como digo, pues, o de bufets o de incluso entidades bancarias o de personal de confianza. Bueno, si le ha ido bien que lo siga haciendo, pero no creer que se sabe de esto, ¿no? Porque al final Hacienda siempre es más lista que uno, ¿eh? Y puede llevarse luego un susto o sencillamente pues no deducir y aplicar deducciones a las que tenía derecho y que por desconocimiento pues no lo hace, ¿no? Y al final estás también regalando dinero a Hacienda, si me permite la expresión, ¿no? Sí, estás contribuyendo más de lo que tendrías que contribuir. Correcto. ¿Alguna cosa más, Nicolás? Bueno, lo único que yo recordaría que se me ha quedado con el tema de los autónomos, que ya el año pasado, el 24 de julio, se aprobó el reglamento, que en Baleares tenemos la famosa deducción que incentiva la inversión en activos, en negocios en Baleares, que es el régimen especial balear que nos permite deducir de cuota el 90%, reducir la cuota en un 90% si destinamos estos fondos en la adquisición de activos nuevos. Por ejemplo, un restaurante que vaya por estimación directa, dice tiene que cambiar la nevera pues le puede costar 10.000 euros porque no lo regalan, pues que tengan en cuenta que si tiene estas previsiones durante estos próximos 3 años, que tienen la posibilidad de deducirse un 90% de sus beneficios con el límite de lo que invierte en activos fijos productivos para las Islas Baleares. Por ejemplo, yo tengo que pagar 20.000 euros y hago una inversión de 10.000 en una nevera, pues yo sé que esto, lo que yo tengo que pagar, me va a reducirse en un 90%. Es lo único que yo destacaría. No es para todos los autónomos, es para la sociedad, pero son para los autónomos que tributen por estimación directa y no por módulos. O sea que los módulos quedarían fuera del alcance aquí.
Muy bien, pues hemos repasado, hemos dado las principales claves, seguiremos hablando porque efectivamente esta campaña se inicia este próximo miércoles, pero es hasta finales de junio, ¿no? Hasta el Hasta último finales día de de junio, junio, ¿no? sí, está. Así que hablaremos de esta nueva campaña de la renta 2024. De momento hemos dado estas primeras claves, consejos con Nicolás Emery, abogado, economista, fundador del Buffet Moya Emery. Ahí, si quieren ustedes, les van a asesorar en todo momento, les van a realizar la declaración, en definitiva, van a defender sus derechos ante Hacienda, que ya saben que Hacienda es ese tiburón que trata de quedarse con la mayor porcentaje de nuestro dinero. Bueno, desgraciadamente es así y bueno, no creo que sea que no se quiera hacer con nuestro dinero, lo que pasa es que quiero cobrar lo que tiene que cobrar. Pero lo malo es que si hay un error, que muchos de los errores que comete de las liquidaciones paralelas que nos remite la agencia tributaria son erróneas y están confirmadas por los tribunales, desgraciadamente tenemos que pagar antes de poder recurrir. O sea que vamos a hacerlo bien desde el principio. Desde el principio, claro que sí, por ahí va a ser susto. Nicolás Emery, gracias por estar con nosotros. Muy amable y hasta la próxima. Encantado. Gracias. No